Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa de Frente a Tabasco. Como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche y usted puede vernos y escucharnos a través de nuestra señal www.canaltvx.com. El día de mañana a las 12 del día, usted puede escuchar la repetición de este programa en la estación de radio XHBX FM en el 89.7 y también en nuestra página de radio www.xbx.com. Soy Moisés Dardú, a sus órdenes, y me da mucho gusto saludar a nuestros panelistas, el licenciado Feliciano Calzada Padrón. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Al licenciado Uldárico Canto Taracena. Muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, ingeniero. Pues bien, amigos, durante mucho tiempo el pueblo de Tabasco, mucho tiempo, 2 años y medio, el pueblo de Tabasco estuvo esperando un cambio, principalmente en 2 secretarías. La verdad es que espera cambios en casi la totalidad de las secretarías del gabinetito de Arturo Núñez, pero 2 secretarías que han sido de las más señaladas junto con la Secretaría de Salud son precisamente la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Educación. Ya se dieron los relevos, ya se tomó protesta a los nuevos secretarios y bueno, el nuevo secretario de Educación es el licenciado Víctor López Cruz y el nuevo secretario de Seguridad Pública es el Sergio Ricardo Martínez Luis. Estos son los nuevos secretarios tanto de Seguridad Pública como de Educación. Como repito, estos cambios eran largamente esperados aquí en el estado de Tabasco por la enorme ineficiencia y la corrupción de la que se hablaba en ambas secretarías. Esperemos que estos cambios sean para bien. Licenciado Feliciano Calzada, ¿algún comentario de estos cambios? Sí, pues al fin era la crónica o de renuncias o de ceses anunciados y al fin llegaron en una serie de contradicciones, porque en los 2 casos de los que ya se fueron, en ocasiones llegaron a informar que se iban a retirar y que ya no se iban a retirar. Todavía hace 3 días, en el homenaje que se les da, que se les rinde a los policías caídos en el servicio, al servicio de la sociedad, entrevistan al secretario Audomaro y le dicen: oiga, ¿se va usted hoy o renuncia usted mañana? Y entonces él dice: yo estaba preparando este homenaje a nuestros compañeros caídos, así que yo me encerré en los últimos días a prepararlo y no sé de qué me está usted hablando. Así que ya terminó el evento, pues sencillamente le rendimos el homenaje y el tributo a nuestros compañeros caídos y nada más, no tengo más nada que decir. O sea, ahí dice: no me voy, y al día siguiente dicen que fue removido. Entonces, removido, renunciado, pues son con R también. Son con R con R cigarro. Ahora, ¿qué sucede con los cambios? Si de pronto una secretaría está funcionando perfectamente
Y, por ejemplo, el secretario de Finanzas anterior era una gente que gozaba de prestigio, cuando menos nadie lo atacaba, no se le señaló como alguien que anduviese metido en malos negocios o en actos de corrupción, y sí se le reconocía una identificación con el secretario de Finanzas, el secretario de Hacienda a nivel nacional, y con muchas gentes de un gran nivel cultural, político, técnico. Es decir, cuando esta persona renuncia para irse a cubrir compromisos en la federación, bueno, pues entonces, en lugar de aplaudir el cambio, pues sencillamente se lamenta. Sobre todo porque el que entró no tenía los méritos ni las capacidades que este secretario que estaba yéndose, Lamoyi, estaba yéndose, y que, bueno, pues fue una desventaja para la administración de los recursos económicos de nuestro Estado. Pero cuando empieza desde el primer día a hablarse que el secretario fulano de tal, o que en la secretaría no se dan las condiciones y que hay una serie de problemas, por ejemplo, la Secretaría de Salud, que ahí está vivo todavía, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues Tabasco no olvida aquellas frases o aquella actitud del secretario que se acaba de ir, cuando señala que le acaba de pedir la renuncia a todos los rectores del sector de las universidades públicas, tecnológicos, etc. y que se negaron a entregársela, y furioso convoca a prensa y tiene una exaltación diciendo: no han entendido estos señores que ya la izquierda es la que va a gobernar el Estado, ¿no? Entonces, la gente se quedó estos 2 años y medio esperando ver cómo debía haber administrado la educación pública en el Estado, el socialismo tabasqueño, pero el socialismo de este secretario, ¿verdad? Entonces, desde el primer día, pero en dimes y diretes, con la relación a la Secretaría de Educación, siempre se dijo que era una de las personas que se iba. En 2 años y medio estuvo diciendo, hasta que al fin se fue. En el caso de seguridad pública, basta que la delincuencia hubiera hecho su aposento en el estado de Tabasco desde hace mucho tiempo, pero que haya ido en incremento en los últimos 2 años y medio, sobre todo ahorita en los últimos meses, que por cierto dicen que ayer a la salida del general se pegó una destapada a la delincuencia brutal, secuestros, asaltos y una serie de cosas, como que despidiéndose del general, ¿no? Entonces, que se haga un cambio, bueno, pues eso necesariamente nos tiene que ver con simpatía. Si en la democracia, a diferencia de la tiranía, de la tiranía o del reinado o de la monarquía, periódicamente se dan los cambios, bueno, pues entonces aquí también, si en el inter de una administración hay gente que no puede con el paquete, con su responsabilidad, pues sencillamente que venga un cambio y que esperemos que eso sea para bien de la sociedad. ¿Cuál es el mérito? Es decir, lo acabamos de ver con el nuevo secretario. ¿Por qué tenemos que ver con simpatía? Por una sencilla razón, porque en 2 años y medio el general no pudo. Jamás hubo un programa, jamás se le escuchó una intervención en el radio o en el periódico que dijera: esto es lo que vamos a hacer. Entonces, se habla de que había un divorcio total y casi absoluto con los medios de comunicación.
posiblemente por su falta de preparación. Entonces, ¿qué es lo que por qué tenemos que ver con simpatía? Porque se va uno y va a regresar otro, ¿no? El dicho aquel de que más vale malo por conocido que bueno por conocer, aquí no pega, porque este es el equilibrio en la sociedad tabasqueña, sobre todo en base a la seguridad o a la inseguridad que se está dando desde hace 2 años y medio. Entonces, si esta persona no pudo, tenemos que ver con simpatía al que viene. Pero además, si vemos el currículum del que viene y el currículum del que se va, entonces no hay comparación. El currículum del que viene tiene un par de posgrados en España. ¿Sobre qué? Sobre seguridad pública. Mientras que Audomaro no tenía ninguna preparación y ninguna capacitación. ¿De dónde sale entonces que Arturo Núñez lo haya designado secretario de Seguridad a Audomaro? Con un solo antecedente, que es el que acompañaba a López Obrador en todas las giras. Ahí aprendió seguridad pública, ahí aprendió a cómo debe manejarse un secretario de seguridad, que por eso no tiene nada que ver. Mientras que este señor trae un par de posgrados en España precisamente sobre cuestiones de seguridad. Que tiene, dentro de esa especialidad entra lo de los secuestros, que también es una rama de la delincuencia y que también es un conocimiento especial que se debe de tener para combatirla. Parece que este señor lo tiene. Entonces, para terminar, si los cambios son buenos, aquí el cambio fue muy bueno porque el que se va no pudo y el que entra trae currículum profesional de lo que viene a hacer. Es decir, no viene a que le diga su gente o los de abajo, ¿no? O como dijo un día José López Portillo, la presidencia de la República fue la mayor enseñanza que yo tuve en mi vida. Entonces, este no viene a aprender, este viene a dar clase a la Secretaría de Seguridad Pública. Pues ojalá así sea, porque realmente el pueblo de Tabasco clama a gritos, precisamente, que ya haya seguridad en las calles de todo el estado de Tabasco. Así es. Pues muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada. Y bueno, lo que usted dice con respecto a las renuncias o remociones o retiros, mucho se ha manejado y todo a nivel de corrillos, porque información oficial, ya estamos acostumbrados en este estado que información oficial o información de veras no haya, porque estos cambios que se dieron en estas secretarías, pues obviamente no permitieron la entrada de la prensa, es decir, salvo 1 o 2 privilegiados pudieron estar presentes. Lo demás pues son rumores y corrillos, y parece ser que el general Audomaro no presentó renuncia, sino que fue cesado o removido o retirado o como pueda llamarse eso. Lamentamos que no haya una información oficial al respecto. Y como usted dice, bueno, pues un día antes o 2 días antes, él mismo dijo que él no sabía nada de que se iba a ir, que él estaba preparando las cosas normales de su encargo. Algo similar dicen que ocurrió con el secretario Lara Lagunas en la Secretaría de Educación, porque un evento privado 2 días antes o 3 días antes dio a entender que él no se iba. Dio a entender que él no se iba y que él jamás haría algo contrario a los altísimos ideales democráticos, civiles e históricos, etcétera, de su gran jefe Andrés Manuel López Obrador, y dio a entender que él no se iba de la Secretaría. Y comento esto porque mucho se ha rumorado también desde un principio, y aquí en este programa lo mencionamos muchísimas veces, que estas 2 posiciones eran realmente posiciones de Andrés Manuel López Obrador, que habían sido los 2, no solo los 2, pero bueno, los 2 más importantes recomendados de Andrés Manuel hacia Arturo Núñez, y decimos recomendados por no decir impuestos. Con esta última ruptura pública de Andrés Manuel López Obrador con Núñez,
que para muchos se debe precisamente al enterarse López Obrador que siempre sí iban a quitar a estos dos secretarios y que esas enormes cantidades de dinero que recibía López Obrador, se dice, a través de estas dos secretarías, pues ahora van a ir a parar a las manos de los familiares de Arturo Núñez Jiménez, principalmente de su esposa Marta Lilia López. Eso es lo que se dice, eso es lo que se corre, y que ese fue realmente el enojo de Andrés Manuel, y ese fue el sospechoso impas, el lapso, más bien, que sucedió entre las elecciones y unas declaraciones de López Obrador, donde ataca de cochinero electoral y le dice mapache electoral a Arturo Núñez, lo cual es totalmente cierto, nosotros ya lo habíamos dicho aquí muchas veces, y le dice corrupto y le dice además traidor. Ulderico Canto. Perdón, Sí. me faltó por esto, porque analicé más a fondo una secretaría y la otra no, con relación a la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Entonces ya se venía desde el principio pues el que este profesor se iba a ir, porque se quería ir o porque estaba enfermo, aunque ya después decía que no se iba, como sucedió en los últimos días. Aquí es donde la esperanza no es como la de seguridad, porque conocemos el currículum del que viene, pero además el que viene no solamente de haberse preparado en países extranjeros sobre seguridad, sino que ha sido secretario de seguridad en otros estados del país y sobre todo en estados de peligro, como es Guerrero y como es Morelos, en estados graves, donde la delincuencia ha superado con creces lo que él va a tratar de controlar aquí. Pero en el caso de educación pública, ahí es donde yo no vi que el cambio sea para bien. En primer lugar, ¿por qué a la salida del secretario la jerarquía son los subsecretarios? Y hay 2 o 3 subsecretarios. Entonces, ¿por qué si estos subsecretarios son los que están más alto, es decir, después del secretario, ¿por qué no uno de ellos fue el que tuvo la responsabilidad? Pues el que estaba más cerca del secretario resolviendo o tratando de resolver los problemas. ¿Por qué se van hacia...? Que tengan que ver con educación específicamente. Sobre ¿no? todo, sobre todo. Entonces, ¿qué sucede? Que se van al tercer nivel, el de la administración. Entonces, en primer lugar ahí es la amistad, lo único que definió el nombramiento de Víctor López Cruz, la amistad del gobernador. Que él tenga alguna cuestión que dar para la Secretaría de Educación Pública, pues yo no lo veo. ¿Por qué motivo? Por sus antecedentes. Es una gente entregada durante muchísimos años a la CNC, ¿no? Y a la cuestión electoral. Entonces, nada que lo ligue con la educación pública, ¿no? Ahora, también ya se dice en la calle que ahora es el que manejaba la lana y que hay, creo que 6,000 profesores aviadores. Ah, caray. ¿Sí? Pues es una cantidad muy importante esa, y bueno, eso que está comentando el licenciado Feliciano Calzada, sí es cierto que manejaba la lana. Bueno, él estaba en administración precisamente, Víctor López Cruz. Bueno, eso a lo mejor nos lleva a sacar en conclusión que efectivamente son las ambiciones de Arturo Núñez y su familia, su esposa Marta Lilia López, los que llevan precisamente a un amigo de ellos, si antes les manejaba la lana de educación, bueno, pues que ahora se las maneje hacia ellos. Eso podría ser una de las tantas conclusiones. Y por otro lado, Ulderico, bueno, este cambio en la Secretaría de Educación también sorprende mucho, porque mucho se había hablado también de que la llegada de Emilio de Gártua a la Subsecretaría de Educación era como una preparación precisamente cuando hubiera algún posible cambio de secretario de Educación,
por una trayectoria más académica, podríamos decir, de Emilio de Igártua, incluso hasta ex rector de una universidad particular, la UVM, y sobre todo su cercanía con el secretario de gobierno, con Raúl Ojeda. Y bueno, de repente, pues para muchos fue sorpresivo que no fue Emilio de Igártua, ¿sí?, el nuevo secretario. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor Raúl Ojeda no es tan influyente, o Emilio de Igártua a lo mejor nos iba a prestar a estos malos tratamientos económicos, no sabemos. Ya habrá mucho tiempo, vamos a ver cómo se desempeñan, en dado caso, ¿no? Dar el beneficio de la duda. Aquí lo que importa es, no es quién lo nombra o por qué no lo nombra fulano o mengano, no, acabas de mencionar a Emilio de Igártua. Emilio se ha dedicado nada más a la educación, toda su vida, y a estudiar y a dar conferencias, y es una gente muy culta, pero además como subsecretario junto con los demás tenía que dedicarse a estar viendo los programas a desarrollar de la educación, a diferencia del director de administración, que lo único que se dedicaba era a preparar cada quincena el pago del personal. Entonces la preocupación era ver cómo manejar ese mundo de dinero que representa la Secretaría de Educación Pública en el Estado, ¿no? El dinero para que llegara a tiempo a los profesores. Entonces, tal parece ser que para el gobernador es más importante la parte económica que la parte educativa. Vamos, muchas gracias, licenciado Feliciano Calzada. Vamos a ver qué pasa, el beneficio de la duda a ambos, porque también hablando del general de seguridad, pues por ahí circula alguna información en internet, licenciado Uldárico. Pues sí, por los cambios que se dieron recientemente en Tabasco, pues creo que más que cambios en términos de interés de lo que tanto clamaba la ciudadanía por la falta de resultados, pues fue prácticamente por circunstancias políticas. Si nos atuviéramos, por ejemplo, a que se habla que en la Ciudad de México Mancera solicitó a todo su gabinete la renuncia completa para tener un proceso de evaluación, y bueno, después de ello, después del informe, bueno, pues pueda volver a sus puestos a todos aquellos que sean aprobados. Aquí, si se hiciera el caso en Tabasco y tuvieran que pedir la renuncia de todo el gabinete, pues yo creo que el gabinete completo se iría, porque no hay resultados. Entonces, por ello, estos cambios que se dieron recientemente en Tabasco, en áreas específicas, pero además neurálgica en lo que significa la gobernanza y el desarrollo de un Estado, porque implica el área de seguridad y implica el área de educación para Tabasco, bueno, pues entran dentro de unas circunstancias bastante complejas, difíciles, y que bueno, pues yo sé que de antemano todo mundo mantenemos siempre la expectativa, la esperanza, y siempre concedemos a todo gobierno o a todo cambio, siempre queda el dar la duda, bueno, pues, y del mejor deseo de que puedan cumplir. También es importante, bueno, pues tener de antecedente, como dijera, te lo dije. Y yo creo que aquí es importante también hacer los señalamientos respectivos. Por ejemplo, como bien se ha señalado, cuando se hizo el cambio, por ejemplo, de don Emilio de Igártua en la Subsecretaría de Educación, y en ese entonces sale la doctora Carolina Martínez de las subsecretarías, todo apuntaba que había interés en que don Emilio fuera en su momento y su circunstancia adecuada el nuevo titular de Educación. Sin embargo, al parecer hubo una despiadada campaña de investigación que llevó al cabo de que, bueno, don Emilio de Igártua, a pesar de tener la formación aparentemente académica, dio como resultado, según se hizo público, que muchos de los grados que ostentaba no eran verídicos, ni tampoco aparece como titular, en este caso, de los
honores que se concede él, como haber estudiado maestrías e incluso hasta el nombre, la falta de todo eso. Entonces eso originó a que, bueno, pues se entrampara su situación de él, y bueno, pues por ello mismo no se quiso el gobierno del estado, como dice, aventar nuevamente un tiro, quizás que fuera el titular, después de haber sufrido una campaña de desprestigio en su carrera como responsable prácticamente de la educación en Tabasco, porque siempre ha estado inmerso en esta área. Fue rector de la Universidad Olmeca, rector de la UVM, y siempre ha estado en el ámbito educativo, subsecretario ya en una ocasión cuando la época de Madrazo, de Graciela Trujillo. Bueno, él siempre ha estado en el tema, por lo menos pues tiene la experiencia, o por lo menos tiene una formación al respecto, que aunque sea cierto o no sea cierto lo que tanto se escribió ya, y que bueno, con pruebas se ha establecido de no poseer tales grados, bueno, pues sí, también la experiencia del trabajo que ha desempeñado, pues yo creo que le permite tener una visión en materia de educación. Y bueno, pues lamentablemente la parte política le impide su llegada, pues pudimos observar que, bueno, fue precisamente la parte política la más importante para nombrar el nuevo titular en materia educativa. ¿Por qué? Porque al nombrarse a Víctor López Cruz como nuevo secretario de Educación, bueno, pues se demuestra de parte del gobernador que no hay interés de tener mejoras en materia de educación. Es decir, no importa finalmente la formación, los programas de educación, lo que importa es la parte política, porque ciertamente Víctor López Cruz siempre ha estado inmiscuido en los asuntos netamente políticos. Recordemos incluso que se hablaba de la posibilidad que ocupara la Secretaría de Gobierno. Aquí lo que se deja ver en todo esto es que lo mandan pues de operador político, pensando en la elección que pueda truncarse en el centro o que pueda anularse la elección, y bueno, pues desde ahí también hay un bastión económico muy fuerte y puedan operar, o pensando también en la elección del 2018. Entonces van amarrando, por ejemplo, pues no hay que olvidar lo que representa electoralmente el apartado de educación. Pues prácticamente tenemos casi como 30,000 responsables o maestros que son los forjadores de la educación en Tabasco. Entonces es un bastión de liderazgo fuertísimo. Lo mandan precisamente para ir trabajando en materia electoral, no preocupado por la educación. A mí me gustaría, por ejemplo, que se atreviera a destapar la llamada caja de Pandora, para que, por ejemplo, lo que tantos secretarios de educación dicen y ninguno se ha atrevido, que finalmente todos los maestros que nada más llegan a cobrar, pues en este caso fueran cesados. Y a la fecha, pues ninguno de los secretarios se ha dado el reto, o por lo menos la venia del gobernador para hacerlos. Incluso el secretario saliente dijo que lo iban a hacer público, y al final de cuentas no se hizo nada. Yo creo, al final, reitero mucho, no hay una identidad con la educación del nuevo titular, Víctor López Cruz. Es una gente netamente inmiscuida en los asuntos políticos. Y parece ser que sobre ese ramo se va, porque sin tener la formación tenemos el mismo caso que se va en educación, sin tener la formación, por ejemplo, en salud. Mandaron a un agente para manejar los asuntos de salud. Se manda a Ramos en finanzas, cuando había una gente prestigiada, y al final de cuentas, sin la formación adecuada para ello, hoy pues todos los tabasqueños hablan de una situación de corrupción en dicha área, y bueno, pues vemos que el cambio no fue favorable para Tabasco. Y también se manda, por ejemplo, que en el ISTET tenemos un arquitecto
Y resulta que en el colegio de bachiller, pues tenemos a un doctor. Y bueno, pues seguimos con los cambios que desconocemos al respecto. ¿Cuál es la idea de llevar a Tabasco hacia una situación de la que estamos viviendo, una crisis en materia de eficacia de gobierno? Una crisis que le va a pegar a Tabasco en todos los rubros, porque no vamos a crecer económicamente, porque se hacen negocios y no hay interés de crecer. En educación, porque no hay gentes con el perfil adecuado. Y nos vamos a ir en salud, porque no hay gente que conozca los programas, proyectos en materia de salud. Entonces, nos vamos a los jóvenes, que estamos casi en primer lugar, por ejemplo, en los colegios de bachilleres en Tabasco, de niñas, sobre todo, bueno, pues que se embarazan. Estamos hoy en los primeros lugares de niñas que lamentablemente en prepa, en nivel colegio, en nivel bachillerato, pues están asombrando cómo estamos rebasando los límites a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no hay la formación para atender dicho rubro. Igual se puede dar. Y para el caso, por ejemplo, de seguridad, si bien es cierto que por lo menos se nombra a un agente con dicho perfil, con el que se habla finalmente de que trae cierta currícula por haber estado, pues, en lugares donde, bueno, pues la delincuencia se ha arraigado bastante, que no es para que podamos decir y sentirnos orgullosos de tener una gente vinculada precisamente a la seguridad y haber dicho que viene de entidades donde la delincuencia ha estado más fuerte, porque quiere decir, y hay un reconocimiento, lo que está presentando en este momento Tabasco. Si traemos gentes de ese nivel que ya han estado como en Guerrero, como en Michoacán, como en Cuernavaca, Morelos, que realmente donde ha sido una situación, pues quiere decir que hay un reconocimiento de lo que está prevaleciendo en Tabasco. Quizás con dicha formación, la única nota roja que se puede señalar de el general Sergio Ricardo Martínez es lo que hoy se está publicando, por ejemplo, en las redes, y hoy se está investigando, que finalmente el nuevo general, quien ocupará los cargos ahorita de secretario de Seguridad Pública en Tabasco, pues fue cesado precisamente de su cargo cuando estaba él en Morelos. Se habla porque ahí al respecto, bueno, pues quienes estaban bajo su cargo, pues fueron cesados por los militares porque estaban vinculados y eran líderes de plagios. Entonces, y por otro también el propio Sergio Ricardo Martínez, pues ya en una ocasión también fue detenido porque, bueno, pues se descubre que se dedicaba también a dar tiros al aire allá en Cuernavaca, Morelos. Y entonces yo creo que, bueno, pues eso pone la nota quizás crítica, sin el ánimo de que no deseamos para Tabasco que podamos tener una solución a la problemática que pasa Tabasco. Yo creo que ojalá y estos cambios por lo menos puedan cambiar estos nuevos titulares en el término de la evaluación. Ojalá y quienes criticamos dichos nombramientos nos equivoquemos. Ojalá y no tengamos la razón nosotros y ellos con el tiempo nos den una bofetada diciéndonos estaban equivocados, nosotros sí pudimos con el cargo. Yo creo que ese es uno de los mayores deseos que tengo. Pero que sea con guante blanco. Por favor. Bueno, muchas gracias, Uldarico. Y la verdad es que, bueno, realmente nosotros no estamos diciendo que no vayan a poder con el cargo, ninguno de ellos. Simplemente analizamos un poco su perfil, sus antecedentes, y bueno, las pruebas son las que van a hablar. Nosotros no estamos vaticinando una buena actuación o una mala actuación. Ojalá que sea una buena actuación,
por el bien de Tabasco, porque realmente lo estamos necesitando en estas dos áreas principales, como es la educación y como es la seguridad. Y efectivamente en los últimos días del general Audomaro se destapó una ola de violencia, asesinatos, secuestros, robos, asaltos verdaderamente espeluznantes, como nunca había sucedido en Tabasco. Muchos dicen que era la despedida del propio general, es decir, ahorita que todavía tengo impunidad y como manejo estas mafias o estas banditas de ladrones y asaltantes, pues de una vez me llevo lo último que pueda llevarme. En fin, eso es lo que dice la gente. Sin embargo, bueno, ahí están los cambios. A mí me vienen a la memoria dos grandes, a mi parecer, secretarios de educación pública que ha tenido Tabasco. Los dos maestros de profesión, tanto el profesor Fausto Méndez como la maestra Graciela Trujillo. Pero incluso está el profesor Walter Ramírez Izquierdo. Walter Ramírez Izquierdo, por supuesto, que también maestro. Y también mucho tiempo secretario de Educación, así sí, es. Y en el Tecnológico de Villahermosa, sí, ¿no? También fue rector. En la UT, Universidad Tecnológica. En la Universidad Tecnológica, perdón. Entonces, bueno, se nos viene a la memoria ahí. Ojalá se haga muy buen papel. Se necesitan en estas dos secretarías y ojalá uno de los próximos cambios, no estamos deseándole mal a nadie, al contrario, le estamos deseando muy buena salud al pueblo de Tabasco y que el próximo cambio sea precisamente en la Secretaría de Salud. Es verdaderamente impresionante, es un insulto a la población de Tabasco lo que está sucediendo en la Secretaría de Salud. Y ya que hablamos... Pues se habla también de la Secretaría de Gobierno. ¿También por ineficiencia? Pues se habla también o por de ineficiencia y otras cosas. ¿No? Pues ya porque... y eso es importante además, el manejo. Porque creo que la salida, si observamos de dichos nombramientos, bueno, pues les tendieron la camita y salieron no tan solo por la evaluación de ineficientes, sino fueron exhibidos precisamente por el propio gobierno, porque le tiraron encima a los medios para darle su despedida. Y para el caso del secretario de gobierno, pues parece ser que va por el mismo tinte, porque bueno, pues hay muchas plumas de analistas críticos cuando les conviene y cuando realmente se la pasan escribiendo en favor de gobierno, bueno, pues que están ahí y que son ampliamente conocidos, pues hay muchísimos de ellos afines que cobran precisamente en el área de comunicación, pues han estado muy aguerridos en torno de la figura del secretario de gobierno. Entonces, pues ahí nos puede dar una lectura de que no descartemos la salida del propio secretario de gobierno y entre un nuevo titular. Se habla, y ya que hablas de ineficiencias y corrupciones, bueno, también se está rumorando mucho de cambios en Sedafop, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, el caso de Sedafop se me hace más difícil por el caso de Pedro Jiménez León. Y no tanto por que sea eficiente o por que no existan ahí también muchos indicios de corrupción, sino porque se presenta en este momento con una circunstancia política. Recordemos que quien fuera su esposa fue candidata al centro de Movimiento Ciudadano. Entonces, en aras de que, pues al parecer, de que no se preste o ella no impugne la elección de centro, bueno, pues ahí está también la posibilidad de que sea respetado nuevamente por una temporada más el titular de Sedafop y se quede en dicho cargo. Bueno, pero no creo que dependa simplemente por una posible influencia que tenga con su ex esposa, que por cierto fue una candidata que sacó muy poquitos votos, parece ser que ni siquiera alcanza porque también era candidata a regidora plurinominal, y parece ser que los votos, al menos hasta los que se contaron oficialmente, como no partido le alcanza. Como partido, bueno, habría que ver si le da o no le da, tienen. pero bueno, acuérdate que Sedafop, un funcionario de Sedafop fue subsecretario, bueno, abiertamente hablando de actos de corrupción y corrupción del voto para el PRD y ofreciendo programas de ahí. O sea, es una secretaría muy, muy cuestionada, funcionarios muy cuestionados,
de ahí propios de Sedafop, de La Fuente, etcétera, hay varios, hay Así varios. es. En fin, ya veremos si esta voluntad verdadera de cambios de Arturo Núñez le da para tanto o simplemente le dio para poquito y su venganza nada más le dio hasta esas 2 secretarías y hasta ahí nomás. Hablando de Secretaría y de Maestros, el caso de la CENTE, a mí me parece un caso interesante que se esté metiendo esta organización, la CENTE, aquí en Tabasco, esta organización disque de maestros que realmente ha causado o es la causante de grandes disturbios y atrasos en estados como Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Y se dice que la Mucho tiempo mano... también afectó muchísimo a Chiapas. Y también Y Juan estuvieron Sabines metidos en Viejo Chiapas. fue el que los puso en orden. Así es, nada más que parece ser que ahora la mano que mueve a esa CENTE, al decir de muchos, es precisamente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la entrada aquí de la CENTE, pues la estamos viendo de ser así, como una venganza de Andrés Manuel López, una de las muchísimas venganzas, porque es un tipo que se venga de todo, o se cree vengar de lo que a él le hicieron, en contra de Arturo Núñez, es crearle problemas adicionales. O como se venga de lo que él mismo se hizo. o de lo que él mismo se hizo, claro. ¿No? Entonces, para crearle problemas a un gobierno que de por sí tiene muchísimos problemas, muchas deficiencias, muchas corrupciones, ineficiencias, y pues ahora con la presencia del CENTE aquí de la CENTE aquí en Tabasco, pues nos esperamos, ojalá y no sea así, una temporada muy violenta, una temporada de manifestaciones, de muchas cosas que no deseamos para Tabasco, porque iría realmente en contra del progreso de Tabasco. Ojalá no sea así. Hace rato nos comentabas algo del diputado de Morena. Ah, sí, el diputado, si Sí, quieres pero comentar algo, fíjate Américo. que sí, desde luego, pero quería nada más anotar de que precisamente la entrada ahorita o la pretensión de que entre la CENTE a Tabasco, que bueno, pues eso nos refleja que en los próximos meses pues, va a haber mucha violencia en materia de educación, porque esta organización a nivel nacional, en donde ha centrado sus bases, pues se ha dedicado precisamente al activismo político, pero además con alto índice de radicalismo. Entonces, esto pone en peligro inminente que lo que viene para Tabasco. Y si además se hace veraz la información en cuanto de que como se ha venido señalando, que quien está atrás es el propio Andrés Manuel López Obrador, pues cuando es venganza, maestro, pues no, eso habla de que la situación es bastante delicada. Quizás por eso, bueno, pues pensando que en esos puntos, bueno, pues hayan optado quizás también para que Víctor López Cruz encabeza la Secretaría de Educación, pues en aras de poder destrabar o poder desmembrar la posible incorporación de la CENTE a Tabasco. Entonces quizás ahí. Y hablando también del tema de en cuanto que estábamos señalando al diputado que ganó aquí en la capital un distrito por Morena, Godínez. De la Fuente. De la Fuente, hijo de la Fuente Godínez, que es el titular de agua potable en Tabasco. Que está muy señalado también. También, por cierto, ¿no? El caso del diputado que ganó por Morena, aquí en la capital, en este momento hay una situación interesante. Resulta que el dirigente nacional, en este caso, de Morena, o bueno, pues prácticamente el dueño de Morena, porque no es el presidente, Andrés Manuel, pues recordemos que criticó fuertemente al gobierno del estado y particularmente se fue en contra del gobernador del estado, a quien acusó, bueno, pues de 20,000 asuntos. Entre ellos dejó muy claro la parte de que utilizó el gobierno del estado, utilizó recursos públicos y lo llamó un delincuente electoral.
Y traidor. Y traidor. Y aparte de ello, bueno, pues todo lo demás. Pero aquí, lo interesante del asunto es que resulta que el candidato electo por Morena sale en defensa del gobernador y en defensa del gobierno. Y bueno, pues se opone a lo que dice su líder, Andrés Manuel. Y ya por eso Morena, pues dentro de lo desconoce prácticamente. Lo que significa que para la próxima legislatura que viene, pues este caso del diputado electo de Morena, pues ya lo podemos considerar como un diputado más del PRD. Pero si nos vamos también a lo que señalábamos en el programa anterior con respecto a la diputada que tuvo por parte del PAN, pero donde ella fue prácticamente del PRD, su papá es regidor por el PRD, y además se habla de que hubo recurso económico para comprar dicha candidatura, pues es otro diputado más para el PRD. Es decir, lo que está importando ahorita es la compra y habrá dinero de por medio. O sea, de entrada, los diputados que tiene el PRD, más estos dos, pues ya prácticamente puede contar el gobernador con la tranquilidad de tener una cámara o un congreso, pues con una mayoría absoluta. Lo que pone desde luego en gran desventaja ya a los diputados del PRI, pues que serán minoría, y desconozco al respecto si nos vamos a pasar como se dio en esta legislatura, donde casi todos, a excepción de la diputada Maite, pues casi todos los que llegaron por parte del PRI, pues se dedicaron simplemente a no levantar la voz en contra de los asuntos de gobierno del Estado, siendo como naturalito un partido opositor al PRD. Estos amigos simplemente pasó como si nada, y yo creo que lo que pudiera venir entonces para los diputados del PRI, porque no traen además ninguno de ellos una currícula de ser críticos, pues entonces yo creo que sin duda alguna Arturo Núñez tendrá una Cámara de Diputados a modo y que no le dará dolores de cabeza. Amén de que ya también pues sus rivales políticas en términos de crítica, como es el caso de Maite y de Rosalina Hernández, que han estado últimamente subiendo a la tribuna denunciando la elección anterior, y bueno, pues ya también están de salida. Por lo tanto, pues por lo menos en lo que resta del gobierno del Estado, pues tendrán que trabajar por otros asuntos menos por la Cámara. La Cámara de Diputados la pueden manejar a su antojo. Así es, desafortunadamente el PRI, como tú señalas, siendo un partido opositor, desde su presidente hasta la mayoría de los diputados en el Congreso local, pues se dedicaron a ser aplaudidores fácil de un gobierno corrupto como el de Arturo Núñez, a excepción hecha de la diputada Esther Alicia Dardún Lutzo, a quien nuevamente la felicito y le reconozco, mi hermana. Muy buena postura, muy valiente, muy de frente, por cierto, denunciando siempre con pruebas todas las anomalías, tropelías y violaciones a la Constitución de Arturo Núñez. Y bueno, por último, amigos, ya antes de irnos, simplemente recordar a un personaje que marcó parte de la historia de México de años recientes por muchos motivos, un gran periodista que podemos estar de acuerdo o no con sus puntos de vista, pero que indiscutiblemente tenía la intuición del periodismo muy a fondo y marcó de muchas maneras el periodismo y la manera de dar las noticias en nuestro país. Por supuesto, nos referimos a Jacobo Zabludovsky, quien acaba de fallecer en la Ciudad de México, y bueno, yo creo que México pierde un personaje importante en el periodismo. Será recordado por muchas razones Jacobo Zabludovsky, un periodista de mucha influencia por sus opiniones, en algunos casos críticas, pero generalmente bien fundadas. Muchos lo acusan o lo acusaron siempre de ser un periodista a favor del gobierno, de ser un periodista gobiernista,
como se les conoce, pero que indiscutiblemente marca una gran diferencia, marca una nueva forma de hacer periodismo, sobre todo en los medios electrónicos de comunicación en nuestro país. No sé si quieran comentar algo. Sí, yo creo que sin duda alguna Jacobo Zabludovsky marca página de la historia del siglo XX dentro del género periodístico, y sin duda alguna quedará su imagen sembrada precisamente en la conciencia y en la historia de este país, y que bueno, pues nos queda más que lamentar dicho deceso. Si bien es cierto era una gente de avanzada edad, pues de todas maneras era una gente muy culta, una gente preparada, un tipo que en sus comentarios siempre versaba y daba entrever que era también parte de su investigación del periodismo, pero además significativo porque era una gente, reitero, culta, en la que se retomaba mucho las lecturas de libros, en la que hacía acopio precisamente de fuentes informativas, pero veraces, y de documentos de investigación científica. Entonces, sin duda alguna, Jacobo Zabludovsky para Tabasco, para México, para Latinoamérica en general y para el mundo, pues no deja de significar un deceso lamentable. Ojalá y bueno, pues quienes están en la historia siguiente, pues por lo menos logren tener o superar la imagen que ellos sembraron en la conciencia de millones de mexicanos. Así es, muchas gracias, Uldarico. Bueno, pues solamente que no solamente marcó una etapa importantísima en la televisión nacional como periodista, sino también dentro de la República. Porque yo creo que un porcentaje muy elevado de mexicanos le daban seguimiento todas las noches a su programa. Así es, su famoso programa de 24 horas. Así que indiscutiblemente que fue un valor y que prestó un gran servicio a la sociedad mexicana. Así es, y recordamos pues con mucho agrado también muchísimas entrevistas que realizó Jacobo Zabludovsky a personajes de todo el mundo, Fidel Castro, etcétera, a casi todos los presidentes de su época, a los principales artistas de su época, tanto europeas como mexicanos, a la misma María Félix, que fue una entrevista muy pues muy sonada, muy criticada, pero sobre todo le admiro a Jacobo Zabludovsky su intuición periodista. Su intuición periodística, la verdad, yo creo que la tenía muy bien marcada y pues lo llevó por este derrotero de las noticias, donde destacó principalmente en los medios electrónicos, tanto radio como televisión. Amigos, pues muchas gracias, Uldarico, muchas gracias, Feliciano Calzada, muchas gracias a nuestro público que nos sigue, y le repetimos que usted puede escuchar el día de mañana a las 12 del día la repetición de este programa a través de XHBX en el 89.7 de FM y a través de nuestra página de internet www.xbx.com. Soy Moisés Dabdú, a sus órdenes, y repetimos que nosotros sí, con la frente en alto, de frente a Tabasco.